Es un gusto saludarlos nuevamente en este programa de entrevistas y opiniones. Este día vamos a conversar sobre un tema de mucha actualidad. Es un tema que llama poderosamente la atención de todo el mundo, pero que por supuesto tiene sus orígenes, y vamos a hablar tanto de la actualidad como de los orígenes, y nos estamos refiriendo a un conflicto que existe en Medio Oriente, que es el conflicto entre Israel y Palestina. Pero no vamos a hablar exclusivamente de eso. Vamos a hablar de la cultura musulmana, vamos a hablar del Islam y de las raíces que tiene o puede tener este conflicto que en la superficie conocemos a través de las noticias. Este es un tema muy interesante, tiene historia, tiene religión también, tiene orígenes que son muy interesantes, filosóficos, y para esto nosotros hemos invitado a un estimado amigo que es representante de la comunidad musulmana de Guatemala. Nos referimos al estimado amigo Darío Samayoa. Él está con nosotros. Bienvenido al muchas programa, gracias. Darío. Muy buenas tardes. Ya te pusimos Eric. Ya Eric, ya me cambiaron el nombre. Entendemos nosotros que la religión musulmana tiene sus orígenes en un profeta. Así es. El profeta Mahoma. Así es. ¿Quién es Mahoma y por qué los orígenes de la religión musulmana se remontan al profeta Mahoma? Bien, digamos, el nombre correcto de él es Mohammed, ¿sí? Nosotros siempre que nos referimos a él decimos la paz de Dios con él, no solo a él, sino a todos los profetas. Digamos, se remonta hacia él por el hecho del profetazgo, ¿verdad? Que él recibió una revelación directamente del ángel Gabriel, que Dios ordenó al ángel Gabriel que se le acercara a él y que le diera una revelación, y que era la última revelación para la humanidad. Digamos, el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, desciende directamente de Ismael, que era hijo del profeta Abraham, ¿verdad? Entonces, él es el fundador, por decirlo de alguna forma, de lo que es la religión, porque a través de él fue revelado el libro sagrado a los musulmanes, que es el Corán. ¿Y qué es el Corán, Darío? ¿Cuál es su contenido, su esencia? ¿Cuál es la diferencia del Corán con respecto a otros libros religiosos también, como la Biblia, por ejemplo? Ok, la diferencia radica en el hecho de que el Corán fue una revelación completa, no fue una recopilación de revelaciones. Podemos poner el caso de la Biblia, que está dividida en dos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y que estos son recopilaciones de diferentes profetas y de diferentes libros, que evocan una historia y una revelación que fue dada específicamente a un pueblo, que fue el pueblo de Israel en su momento. En el caso del Corán, tiene 114 capítulos que fueron revelados exclusivamente al profeta Mohammed, la paz de Dios con él. O sea, no es un compendio de libros, es un solo libro que contiene para nosotros la palabra literal de Dios. Este libro, digamos, fue escrito en idioma árabe. Tiene una razón de ser, ¿verdad? Tiene una razón de ser porque fue escrito en idioma árabe, y dentro del mismo contiene aspectos de guianza para las personas, para, digamos, trae un poco de historia, aclara algunas situaciones históricas, pero más bien es una guía. El mismo Corán dice en el capítulo 2, versículo 1, este es un libro claro, no hay duda en él, una guía para los justos. ¿Y cuáles son los principales postulados o lecciones del Corán? Bien, la religión, o sea, el Islam en sí, siempre hay que hacer esa aclaración, ¿verdad? Existe la situación de lo que es el Islam como tal, que es el nombre de la religión, y el musulmán, que es el practicante de la religión. Entonces a veces nos dicen es islamista, se escucha a veces islamista. No podría ser islamista porque el que sigue la religión del Islam es musulmán. Entonces el Islam en general se basa en la parte dogmática y la parte pragmática. La parte dogmática, o sea, en qué creemos los musulmanes, eso se basa, le decimos los 6 pilares de la fe. Creemos, el Islam es una religión 100% monoteísta, creemos en la existencia de un único Dios.
sin asociados, sin copartícipes, sin nadie igual a él, únicamente un Dios. Esa es la creencia fundamental del Islam, la base. Partiendo de eso, creemos, nuestras creencias fundamentales son que creemos en los ángeles, creemos en los profetas, en los libros sagrados, creemos también en el día del juicio, y creemos en la predeterminación, o lo que se conocería más bien como el destino. Esa es la creencia. Dentro de la práctica de la religión, la parte pragmática de nuestra religión, tenemos lo que se conoce como los 5 pilares del Islam. Los 5 pilares del Islam es la práctica. O sea, bien, yo creo en los ángeles, creo en los libros sagrados, creo en todos los profetas, creo en el día del juicio y creo en la predeterminación o el decreto de Dios. ¿Pero qué hago? O sea, ¿cuál es la práctica de mi religión? La práctica de nuestra religión es precisamente los 5 pilares del Islam. Los 5 pilares del Islam, que el primero se repite, que es la unicidad de Dios. No existe Dios excepto Dios, y Él es el único digno de ser adorado. Luego tenemos lo que se conoce como el salat, que es la oración. Es una oración, digamos, predeterminada, que se realiza a determinadas horas del día, se realiza 5 veces al día, obligatoriamente para todos los musulmanes. Después de la religión, creemos también en el sagrado mes de Ramadán. El sagrado mes de Ramadán, muchos han escuchado, son 30 días de ayuno. Desde la salida del sol hasta la puesta del sol, los musulmanes no consumen alimentos, no consumen agua, no pueden, digamos, hacer ciertas cosas como mascar chicle, decir malas palabras, pelear, sostener relaciones sexuales con sus esposas. Durante ese tiempo se mantiene esa abstención hasta después de la puesta del sol. Ese es el Ramadán. También creemos en el zakat. El zakat, digamos, es el sistema económico en el Islam. No todas las personas están obligadas a cumplir con esta obligación, sino únicamente aquellas que tienen la capacidad económica para poder hacerlo. Al decir que la capacidad económica para poder hacerlo, deben de tener ciertos requisitos. Por ejemplo, si una persona tiene riqueza, equivalente a 85 gramos de oro, pero esa riqueza la ha tenido por un año, pero no tiene una utilización, digamos eso ahorro, entonces la persona tiene recursos económicos. Esa persona está obligada a dar el 2.5% de esa riqueza, pero no se le entrega a la mezquita o a una institución, sencillamente se reparte entre los pobres, entre las personas que tienen necesidad. Esa es la obligación económica en el Islam. Y por último está lo que decimos que es el Hajj, que es la peregrinación. Todo musulmán tiene la obligación de ir una vez en su vida, por lo menos, a hacer el rito de la peregrinación en la Meca, en Arabia Saudita. Tiene condiciones, ¿verdad? Condiciones es de que tiene que tener la capacidad económica, no puede ir con dinero prestado, no puede ir con la tarjeta de crédito, no puede causar perjuicio económico a su familia, y las condiciones mundiales, digamos, geográficas y geopolíticas, tienen que ser las indicadas. No puede ir en tiempo de pandemia o en tiempo de guerra. Entonces, muchas personas no pueden realizar este mandato por cuestiones económicas o por diferentes cuestiones, pero sí es una obligación en la vida de los musulmanes. Sí, tal vez a veces las preguntas que podemos hacer resultan ser muy básicas. Claro. Pero resulta que aquí hay mucho desconocimiento, claro, de esta cultura o de esta religión. Hay que aclarar que Darío es guatemalteco. Así es, soy, ¿verdad?, guatemalteco, sí, 100% guatemalteco. Y aquí ustedes ejercen también su religión, ofician iglesia o sí, mezquita. tenemos nuestra mezquita, sí. Ajá. Yo soy guatemalteco, tengo aproximadamente 28 años de ser musulmán, ya bastante tiempo. En Guatemala, afortunadamente, existe libertad de religión hasta el día de hoy. No tenemos ningún problema para practicar nuestra religión. Tenemos nuestra mezquita y tenemos una comunidad organizada en la cual nuestra función principal es dar a conocer el Islam. No tanto como una prédica, sino como enseñarle a las personas qué es nuestra religión, porque como decías, es mucho desconocimiento sobre nosotros, ¿verdad? Entonces hay personas que creen cosas distintas, que creen de nosotros cosas distintas a lo que realmente es, ¿verdad? Creen que somos rígidos, que somos machistas, que somos, que nos gusta la guerra y un montón de situaciones, cuando es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Son preceptos totalmente diferentes a las creencias de las personas, pero sí estamos organizados totalmente. Sí. Contribuye mucho a esas falsas creencias, lo que se lee a veces en las noticias, en los medios, sobre ciertos conflictos, como por ejemplo el conflicto entre Israel y Palestina, que ahora pues hay protestas en
todas partes del mundo, en las universidades, en las calles. Aquí mismo en Guatemala vimos una manta en Cobán durante la maratón que se acaba de realizar, alusiva pues a Palestina libre, decía la manta. Y hubo también una manifestación en estos días de apoyo a Palestina. Entonces, estos conflictos que existen, no solo entre Israel y Palestina, sino que han existido en otras partes del mundo, como por ejemplo en Libia, en ciertas zonas de Siria. A veces la manera en que se publicitan, como que nos muestran a un musulmán, a un árabe partidario, guerrerista, violento, y entonces, pues, incluso me imagino que en los aeropuertos hay ciertas aprehensiones acerca de las personas de origen árabe, pero se debe pues a la manera en que los medios muestran esta forma de ser, esta religión, o la gente que predica, que ejerce esta religión. Y de ahí nos llega el conflicto entre Israel y Palestina. ¿Qué origen religioso, si es que tiene un origen religioso real, el conflicto entre Israel y Palestina, Darío? Bueno, realmente todo lo que nos llega por los medios de comunicación ha afectado bastante nuestra religión, pero hay que tomar en cuenta que es una estrategia, porque hay poderes geopolíticos que manejan la situación. Yo recuerdo en la época, en la década de los 80, 90, cuando yo era adolescente, que habían películas, que Hollywood promovía este tipo de películas, y entre una de ellas estaba Rambo, por decir un ejemplo, ¿verdad? Todos conocen la película de Rambo. Y en ese momento histórico, la conveniencia para el poder era que nosotros tuviésemos la capacidad de, sin conocer realmente el fondo del asunto, pero que nosotros tuviéramos aversión contra Rusia. Entonces, en una de estas películas, los rusos eran las personas que, digamos, los malos de la película, y los combatían. Y los combatían con musulmanes. Creo que es la película número 3 de ellos, donde están con unos afganos, y los afganos eran héroes en su momento, y los rusos eran los malos. En los 80s recordamos la película de Rocky. Rocky creo que fue la número 4, si mal no recuerdo, donde él peleaba y él pelea contra un ruso. Y el ruso se ponía esteroides y asesinó a una persona a golpes y boxeando. Y yo recuerdo perfectamente que el final de la película era que estaba Sylvester Stallone y en Moscú gana la pelea de una forma milagrosa, así épica, y todos los rusos le aplauden, incluyendo el presidente de Rusia, el supuesto presidente de Rusia, y él se envuelve en medio de Moscú en una bandera norteamericana, ¿verdad? Entonces, los medios siempre han sido utilizados como una campaña de información o de desinformación. Por no en balde le llaman el cuarto poder a la prensa, porque tiene la posibilidad de moldear las mentes de las personas. Una vez hicieron un experimento y un locutor de radio viene y ve el reloj y dice, son las 4 de la tarde, cuando eran las 3. Y nadie cuestionó. Nadie cuestionó. Para todos eran las 4 y era tarde. Cuando realmente nadie vio su reloj o intentó averiguar lo que pasaba. De esa forma han usado los medios para desacreditar, digamos, al Islam y decir muchas cosas en contra de esto. La religión como conflicto siempre ha existido, pero no es una cuestión religiosa. No es que una religión ordene el asesinato indiscriminado de personas o que ordene ir a la guerra. Las religiones han sido utilizadas como un medio de propaganda en el caso de las personas. Tenemos el caso, por ejemplo, de Irlanda. En Irlanda no habían musulmanes realmente, eran cristianos evangélicos o protestantes contra católicos, y se quemaban y le prendían fuego a las iglesias, y ellos vivían un conflicto, porque la religión es una parte importante del ser humano y es un punto de cohesión, o sea, nos une en algo. Es fácil coger la bandera de una religión y unir a un grupo y en nombre de esa religión ir y hacer determinada situación, buena o mala, ¿verdad? Las iglesias, sobre todo en Guatemala, digamos, tienen la tendencia al apoyo social. Y vemos que unen a las personas y realizan determinada acción social. Pero en algunos otros lados los toman como digamos,
esa cohesión la utilizan para realizar acciones incorrectas. En el caso del Islam, digamos, uno de los preceptos del Islam dice que el que mate a un hombre injustamente es como que haya matado a toda la humanidad. Y el que salve a un hombre es como que haya salvado a toda la humanidad. El musulmán realmente tiene prohibida la violencia sin sentido. No se trata digamos, hay reglas establecidas dentro del Islam para la guerra. ¿Por qué? Las reglas que están establecidas en el Islam para la guerra es porque Dios en su misericordia conoce a su creación. O sea, Dios nos creó y Él sabe que de todas formas, independientemente de las órdenes o no, van a haber guerras. Entonces se regla la guerra para que las personas no se excedan y en caso de un conflicto tengan normas establecidas para que mantengan la moral y la justicia. Eso es, digamos, parte de nuestra religión y sí lo aceptamos. Existen las guerras defensivas. Pero si vemos a lo largo de la historia, no solo los musulmanes han creado guerras, porque tiene que haber una contraparte para que pueda haber una guerra. Vemos las cruzadas, quién y cómo y por qué iniciaron las cruzadas. Vemos a Napoleón invadiendo Europa, vemos diferentes tipos de personas que querían y tenían ansia de poder en su momento. O querían más tierra, o querían economía, o cualquier situación. Y entonces ellos, como en ese momento histórico no nos convenía, o no convenía mezclar a la religión, porque si hablamos de dos países cristianos que están peleando entre sí, no existía realmente la necesidad de involucrar a la religión, nunca fue involucrada. Incluso en Guatemala tuvimos un conflicto armado donde murieron miles de personas y no existió nunca un tema religioso. Siempre fue un tema, digamos, de derecha e izquierda, pero el conflicto siempre ha existido. ¿Qué pasa en el Medio Oriente? En el Medio Oriente pasa que la mayoría de las personas son musulmanes y el atacar a la religión despersonaliza a las personas. O sea, etiquetan a las personas como que la religión es la mala, ellos son los malos, la forma en que viven es mala y que la contraparte es la parte buena, la parte democrática, la parte noble del asunto y que únicamente se está defendiendo. No importa si una de las partes, si la parte víctima es realmente la ofensora, o la que está ofendiendo, la que está invadiendo, o la que está fuera de lugar. Y nos venden eso en los medios porque entonces ganan lo que es la opinión pública, y la opinión pública mueve, ¿verdad? Cuando a usted le dicen, cuando usted tiene convencidas a las personas de que la persona es mala y luego esta persona es agredida o violentada, le pongo el caso en Guatemala, cuando alguien agarra a un marero y lo linchan, que ha pasado los linchamientos en nuestro país, pocas personas les da lástima la persona que está siendo linchada porque dicen es delincuente, es marero, ya está despersonalizado totalmente y hasta les da gusto que este tipo de cosas les pasen. De la misma forma los medios, digamos, van cambiando y van moldeando la película o lo que ellos quieren ver, digamos, la escena para que se despersonalice y ganar apoyo de la población en general. Sin embargo, algo bien curioso, lo que usted mencionaba, la manta que pusieron en Cobán, en una pasarela durante la carrera, y muchos atletas iban corriendo con playeras de apoyo a Palestina. Ha cambiado la situación. Yo recuerdo hace algunos años cuando existía este conflicto que la gran mayoría, más del 99% de los guatemaltecos apoyaba a Israel. En esta ocasión es diferente. Han visto por los mismos medios de comunicación las injusticias que se están combatiendo, bombardeos. Primero, quiero decir algo muy puntual. El niño, para nosotros los musulmanes, el niño, el bebé que nace en casa de ateo, de judío, de cristiano, de musulmán, de budista, es inocente. Y no podemos estar nunca de acuerdo en que un inocente muera, no importa dónde haya nacido. Entonces, las personas empiezan a ver esta injusticia que se comete porque no existe una guerra en Medio Oriente. Porque una guerra, por definición, es el enfrentamiento armado bélico entre dos ejércitos. Y Palestina no tiene ejército. Los palestinos no tienen ejércitos. Entonces hay un ejército con recursos ilimitados. Recordemos que al inicio del conflicto recibió $10,000 millones y sigue recibiendo apoyo económico, bombas, armamento y demás. Y pelean contra una población que no tiene ejército. Tiene combatientes, por supuesto. Tiene personas que van y se enfrentan y hacen lo que mejor pueden con los recursos que tienen, pero no es un ejército, es población civil. Si vemos la línea de las noticias, les dicen a los pobladores civiles que se retiren del norte y que vayan a una ciudad que se llama Rafah. 200,000 personas evacúan el área que está siendo bombardeada y se van a Rafah. Cuando llegan al área que era segura, los bombardean.
personas inocentes. O sea, no podemos estar de acuerdo. Yo no entendería a un ser humano que me diga que está de acuerdo en que 30,000 personas inocentes mueran, que 14,000 niños hayan sido asesinados. Yo no podría aceptar, de verdad no podría entender a una persona que esté de acuerdo con una matanza de esa magnitud. Sí. Sin embargo, hay gente que increíblemente pues apoya a Israel y no ve esa parte humana, esa parte desigual en el sentido de que un ejército poderoso ataca a población civil, digamos, con armamentos no tan sofisticados ni tan modernos, ni con aviación, ni con equipo pesado de artillería. Sin embargo, muere mucha gente inocente, inclusive niños, muchos niños, ¿verdad? Entonces, pero la gente, a pesar de todo, pretende dar un apoyo a Israel con el supuesto de que Israel es un pueblo elegido. Así es. Por Dios. De esto vamos a conversar en el próximo segmento. Estamos conversando con Darío Samayoa, representante de la comunidad musulmana en Guatemala. Regresamos en un momento. Vamos a hacer un breve recordatorio con respecto a los seguros Mario Rodman. Quiero decirles que la empresa que lo asesora sobre las mejores opciones del mercado de seguros y fianzas es Mario Rodman, con más de 30 años de experiencia. Usted puede comunicarse al teléfono 2238-7300 para pedir más información sobre toda clase de seguros que protejan sus bienes, su vida, su salud, etc. Ahí está Mario Rodman, seguros a la orden. Seguimos con el programa. Estamos conversando con Darío Samayoa, representante de la comunidad musulmana en Guatemala. En el segmento pasado terminamos mencionando el hecho de que a pesar de todo lo que Israel hace contra la población palestina, hay mucha gente que lo justifica porque le atribuye a esto un origen religioso y dicen que Israel es bendecido por Dios y entonces le dan la razón a Israel, le dan el beneplácito a Israel a pesar de todo. Incluso hay pastores evangélicos que están con su banderita de Israel atrás, hablando pues de esto, pero es incomprensible a veces. Bueno, el ser humano, como decía Darío, es realmente increíble lo que es capaz de hacer en términos de maldad, pero ha habido conflictos grandes que incluso la población ahora desconoce. Por ejemplo, la guerra que se dio entre protestantes y católicos cuando se separó la Iglesia Católica, originó en Europa, casi las 2/3 partes de la población murieron. Fueron como 20 o 30 millones de personas que murieron en ese conflicto. Y en las dos partes hubo salvajismo. Eran terribles las masacres, de los asesinatos de inocentes, la gente que moría en las hogueras, la gente que era decapitada. No importaba si fueran científicos, si fueran intelectuales, si fueran... habían matanzas de los dos lados. Y citábamos incluso aquí en Guatemala el caso de Ichihuán y Tajumulco, ahí apenas se pueden ver de un pueblo y otro, porque hay un odio ahí. Claro, no es de origen religioso, pero algunos creen que el conflicto entre Israel y Palestina es de origen religioso. ¿Es cierto eso? ¿Y hasta qué punto Israel es un pueblo elegido por Dios?
Bien, entre Istiguán y Tajumulco, digamos, no hay conflicto religioso y no se pueden ver, pero porque no hay petróleo, quizá. Si hubiese un interés económico, fuera mucho más fuerte y utilizaran cualquier herramienta para poder desacreditar entre uno y el otro para ver quién se queda con la riqueza de esta tierra. No es un conflicto religioso realmente, ¿verdad? La religión manda a decir... Le voy a poner un ejemplo concreto. A nosotros los musulmanes, por desconocimiento, las personas nos atacan y nos dicen que podemos tener 7 mujeres al mismo tiempo, ¿verdad? Cuando nos preguntan, porque eso es una pregunta recurrente, ¿verdad? Los musulmanes pueden tener 7 mujeres. Yo les digo, no, podemos tener 4 al mismo tiempo. Y dice, pero ¿cómo? Eso es poligamia, eso no es permitido, eso no es de Dios, y empieza una discusión religiosa, porque siempre discutimos por deporte, o discutimos por religión, o por lo que sea, porque el ser humano siempre discute, siempre quiere imponer su voluntad o su pensamiento sobre el de otro, siempre creemos que nuestro pensamiento es mejor, y no respetamos el del otro, siempre tenemos la razón. Entonces yo les digo, en Guatemala, para que veamos, el 80% de los hombres son infieles, y el otro 20% son sospechosos. Bueno, hay mujeres que también son infieles. Por supuesto. Y más de lo que nosotros creemos, de verdad. Entonces, le digo, Dios conoce a su creación y sabía que el hombre, aunque se le diga que no, porque está arreglado en el cristianismo, no se pueden divorciar. Bajo ciertas condiciones pueden anular su matrimonio, pero el divorcio no es permitido dentro del cristianismo. Pero ¿qué pasa pese a esa orden divina? Se divorcian. Se divorcian. Entonces el Islam dice, Dios conoce a su creación y sabe que el hombre, aunque se lo prohíban, lo va a hacer. Entonces le da el balance y le dice, está bien, lo quiere hacer bajo estas condiciones. Y cuando uno ve las condiciones sobre las cuales uno sí tiene permitido tener 2 o 3 o 4 esposas, según sea el caso, uno se da cuenta que es imposible, o sea, que no puede cumplir realmente. Tiene el permiso, pero las condiciones son estrictas y son tan ecuánimes en el sentido del trato hacia las mujeres, de la cuestión económica, de la cuestión de hijos. Tiene un montón de situaciones que eso evita que la mayoría, el 98% de los musulmanes no puedan tener, digamos, o no tengan 2, 3 y 4 esposas, increíblemente. Hay que aclarar otro asunto. Hay 1.600 millones de musulmanes en el mundo. De esos, el 20% son árabes. El otro 80% no somos árabes. Está Indonesia, Malasia, Filipinas, China. China tiene 200 millones de musulmanes. Entonces es un error cuando se dice el conflicto árabe-israelí, por ejemplo. El conflicto bélico es árabe-israelí, palestino-israelí, por decir algo. No Islam contra Israel. Porque nosotros como musulmanes, yo he estado sentado en una mesa con la comunidad judía de Guatemala y hemos discutido y tenemos una relación cordial y no tenemos ningún problema ni ninguna discusión, porque los musulmanes no odiamos a nadie. En Israel hay musulmanes. Por supuesto que hay musulmanes israelitas. Aquí la cuestión, y yo invito a las personas a que busquen, hay muchos rabinos que son judíos que no quieren al Estado de Israel. O sea, rabinos israelitas nacidos ahí, que predican en contra de la formación del Estado de Israel. Ellos dan sus razones, ¿verdad? Las personas pueden ir a investigar y van a encontrar una cantidad de rabinos. Incluso yo vi unos videos de unos rabinos con la bandera de Palestina diciendo que ellos apoyan a Palestina y que el Estado de Israel no debe servir o no debe existir, ¿verdad? Ellos tienen sus razones teológicas. Sería muy largo que empecemos a explicar las razones teológicas del judaísmo, por qué estos judíos no aceptan, ¿verdad? Y no son pocos. Hay un gran grueso de la población ahí que no está de acuerdo con los colonos. Sí, eso tiene muchas profundidades. Incluso hay algunos que creen que los que gobiernan actualmente Israel ya no son judíos, sino que entre ellos hay muchas sectas. Hay muchas sectas y muchas de las personas que están ahí no nacieron en Israel, sino fueron trasladados ahí por cuestiones políticas, económicas y demás. Mire, hay una situación bien compleja en ese lugar, porque si vemos la situación, hay católicos, o cristianos, perdón, palestinos. Igual están igual son bombardeados. Claro. Y hay una buena población, sobre todo en lugares como Belén, que son árabes cristianos. En Guatemala hay una población de árabes cristianos grande, de la iglesia ortodoxa. O sea, no se trata realmente que sea Si el conflicto es por la tierra, es un conflicto geopolítico. Si los palestinos fueran budistas, entonces, y los israelitas fueran, hindúes,
Entonces no sería un conflicto, el conflicto sería el mismo, no importaría. Porque digamos, volviendo al tema de Guatemala, entre Iztahuacán y Tajumulco, Izhuatán, perdón, y Tajumulco, los dos son cristianos. No. Y guatemaltecos, ni siquiera hay una diferencia. Y resulta que pelean entre ellos, no se trata de religión. Los conflictos ahí no es un conflicto religioso. Sí. Hay una pregunta que yo me he estado haciendo y ahí sí que peco de ignorancia. ¿Por qué cuando se creó el Estado de Israel en el 48 no se creó el Estado de Palestina? Porque nunca fue la idea crear el Estado de Palestina. Nunca fue la idea. Nunca fue la idea. La verdadera idea sionista, hay que dividir, hay que diferenciar entre israelita, sionista y judío. Son cosas totalmente diferentes. Pero la idea sionista nunca ha sido crear un Estado de Palestina. El mismo Netanyahu lo mencionó y dijo, nosotros no vamos a permitir la creación de un Estado palestino. Hay corrientes que dicen que ellos quieren desde el Sinaí hasta el Éufrates. Toda esa tierra les pertenece porque en la Biblia dice que les pertenece. Y aquí hay algo bien curioso que yo quiero resaltar. Una persona me decía a mí, cristiano, por lo que usted decía que ellos están con la simbología y demás de Israel, y esta persona me decía, es que esa tierra originalmente fue otorgada por Dios a los israelitas. Yo le decía, ellos son los verdaderos propietarios de esa tierra. Y en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ellos empezaron a llegar a esa tierra, ¿verdad? Y como empezaron a regresar, hay que dárselas. Yo le decía a él, tenés propiedades, tenés una finca, sí, ok, dásela a un pueblo maya, porque originalmente no es tuya. No, mi papá la compró. Mi abuelo compró esa finca y la ha tenido, se la heredó a mi papá y mi papá me la heredó a mí, yo se la voy a heredar a mis hijos, pero nosotros la compramos legalmente. Decían, pero no es tuya. Esa tierra originalmente pertenece a los mayas, entonces deberías de devolverla. No, es que no es así. Yo le digo, o en Estados Unidos deberían de devolverle la tierra a los Sioux, a los apaches, a las Cherokees, deberían de devolverle su tierra y dejar, si vamos a medir con la misma vara la humanidad. Obviamente él decía, no, es que ellos compraron, los palestinos también compraron su casa, compraron sus tierras y han vivido ahí por generaciones, por 500 años, por 1000 años. Muchos dicen, es que no estaban ahí hace 3000 años, ninguno de nosotros estábamos hace 3000 años. Es que sí, bueno, por 200, 300 años han vivido en esa tierra y viene por una orden de un juzgado y les dicen, se tienen que ir porque esa tierra no les pertenece. ¿Y a dónde? A donde puedan, que Dios los ayude. Viene un tractor, quita la tierra y construyen condominios para los colonos. Este es un tema muy largo realmente. Los hermanos evangélicos, tengo muchos amigos, yo les digo, los musulmanes no peleamos con los cristianos. ¿Por qué? Mi mamá es cristiana, mi hermana es cristiana, mi vecino es cristiano. Y no solo el mío, sino de toda la comunidad musulmana, y tenemos una excelente relación. Mis suegros son cristianos. Entonces nosotros vivimos en convivencia con ellos. Creo que, no sé si eres cristiano, y somos amigos y podemos tener diferencias, pero nos une la amistad más importante que cualquier cosa, porque somos humanos, y entre humanos, en teoría, deberíamos de apoyarnos. Pero surge una palabra en la Biblia, que cuando Dios le dice a Jacob, y le cambia su nombre, le dice, hoy serás llamado mi hijo. No recuerdo, estoy parafraseando, ¿verdad? No estoy diciendo literalmente la Biblia, pero le dice, no será más tu nombre Jacob, sino será Israel, y bendita será la tierra por tu causa. Y bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Dios no estaba bendiciendo un estado, Dios estaba bendiciendo una persona, no estaba bendiciendo un estado. Ahora aquí hay una contradicción en el sentido que, hablando directamente con los evangélicos y los pastores que predican este tipo de cosas, está la salvación con la Biblia, está partida en dos: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Viejo Pacto y el Nuevo Pacto. Dentro del Nuevo Pacto queda abolida la ley, según las palabras de Pablo, que Pablo dijo que el que cumple una coma de la ley debe cumplir toda la ley. Pero más nosotros fuimos salvos por gracia, según esto. Entonces la ley queda abolida, porque en Jesucristo, según ellos, se cumplió la ley. Entonces la ley queda descartada. Salvo en dos cosas: en el diezmo, porque el diezmo no está establecido dentro del Nuevo Testamento. No está establecido dentro del Antiguo Testamento. El Viejo Pacto, que ya no tiene valor, porque existe un Nuevo Pacto. Y el Estado, digamos, o la bendición hacia Israel está establecido en el Antiguo Pacto. Si nosotros vemos
las palabras contextuales de Jesús durante todo el Nuevo Testamento jamás hizo una mención que tenía que bendecirse a un pueblo o que tenía que hacerse o que tenía que, digamos, apoyarse a un pueblo. Específicamente no existen esos textos en el Nuevo Pacto, únicamente en el Antiguo Pacto. Y hay algo bien curioso, que las personas, por ejemplo, el gobierno de Guatemala, el actual gobierno de Guatemala viene y vota a favor de la creación de un Estado de Palestina. ¿Acaso no tienen el mismo derecho humano los palestinos de tener un Estado tal como lo tendrían en este caso los israelitas, y que cada quien tiene el derecho a tener una tierra y a su libre autodeterminación como Estado? Por supuesto, tienen exactamente el mismo derecho. Sin embargo, la sociedad se divide y dice, no, ellos no tienen derecho a tener un Estado. ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden tener un Estado? Y empieza una polarización de decir, le va a pasar, es que es increíble, de verdad, yo a veces, no sé, no doy crédito a lo que veo, ¿verdad? 2 días después hay un temblor en Guatemala, ¿verdad? Y inmediatamente yo empiezo a escuchar publicaciones y de personas serias que dicen, este es el inicio del castigo de Dios para Guatemala por la decisión del gobierno. Oremos para que Dios nos perdone por lo que el gobierno hizo. Entonces digo, o sea, ¿qué tuvo que haber hecho Guatemala en 1976 para tener este tremendo terremoto que hubo en esa época, ¿verdad? O para el Mitch, o para los desastres que hemos tenido, que es parte de la naturaleza, no viene de un castigo de Dios, es parte de la naturaleza. El sistema que Dios estableció es y este tipo de cosas pasan. Muchas veces por culpa de nosotros, por la deforestación, por diferentes cuestiones y muchas cosas, porque es parte de la naturaleza. O sea, no es que exista un botón en el que Dios dice, este pueblo se está portando mal, le vamos a mandar un terremoto. Según nosotros, los musulmanes, la misericordia de Dios abarca toda su creación. Como digo, el 80% de los musulmanes en el mundo no son árabes. Y cuando uno lee el Corán y hace referencia, siempre dice, oh humanidad, no se enfoca en un pueblo. Siempre dice, oh humanidad, oh hombres, oh mujeres. No hace referencia de un pueblo. Cualquier persona puede ser musulmán, no existe el requisito de pertenecer a una línea sanguínea o de tener una descendencia. Cualquier persona puede aceptar el Islam, y muestra de ello son una gran cantidad de países. Bueno, y Guatemala es uno de los 143 países que votaron en Naciones Unidas en favor de un Estado de Palestina. Y de hecho, hace unos días, me parece que esta misma semana, Irlanda, España, Noruega también oficializaron su decisión en cuanto a apoyar la creación del Estado de Palestina. Pero yo a veces me pregunto, bueno, ¿qué va a quedar a la hora de que efectivamente se determine, se establezca el Estado de Palestina? ¿Qué va a pasar si estas ciudades están siendo convertidas en escombros? Solo escombros. ¿Y en qué puede resultar este conflicto? Porque ya es unánime el rechazo del mundo a Israel por lo que está haciendo en Palestina, e inclusive la Corte Penal Internacional le ordenó al Estado de Israel que suspenda su guerra contra Palestina. En fin, ya, ¿qué más puede suceder? Pues pedimos a Dios nosotros como musulmanes que se detenga la matanza para los dos lados de las personas inocentes. Pues, es algo que no debería estar pasando en esta época, ¿verdad? Sin embargo, también tenemos el conflicto Rusia-Ucrania, ¿verdad? O sea, tenemos un montón de conflictos en el mundo increíble, pero siempre hay un poder detrás de estas situaciones. Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, con todo respeto, son un chiste. Son un chiste porque no miden con la misma vara. Por ejemplo, a Putin le giran una orden de captura por crímenes de lesa humanidad por cuestiones dudosas de que habían unos niños y que él los había llevado para Rusia, y después esos niños fueron devueltos. Eso nadie lo dice, ¿verdad? Sino se descubrió por qué razón los habían llevado y cuál era la razón que estos niños fueron movidos de su lugar. Pero para la Corte Penal Internacional es un delito de lesa humanidad y él tiene una orden de captura y todo el mundo aplaude. Y los países poderosos dicen, tiene que cumplirse esa orden, él tiene que ser capturado y juzgado y sentenciado y fusilado si es posible. La Corte Penal Internacional dice,
estamos en contra de la matanza, detengan los bombardeos inmediatamente, y entonces automáticamente los mismos países poderosos que apoyan contra Rusia, no, es odio hacia los israelitas, no recuerdo, es antisionismo, Sí. están en contra de este pueblo, esa orden no se va a cumplir, nosotros no la apoyamos, vamos a sancionar. Entonces juegan con una doble moral. Sí. Es una doble moral porque Estados Unidos, por ejemplo, no integra la Corte Penal Internacional, Claro. y no reconocen sus jurisdicción. resoluciones. Y es cierto, practican una doble moral porque cuando les conviene, es como la FIFA. Sí, cuando conviene Le que sea prohíbe doble. a Rusia que participe en los Juegos Olímpicos o en la Copa Mundial, ¿verdad? Pero igual no le prohíbe a Estados Unidos participar cuando Estados Unidos ha invadido Irán, Irak, ha invadido Libia y, bueno, en muchos otros países. Pero es una realidad que el mundo se mueve bajo ese marco de injusticia y respeto al derecho internacional. Yo creo que Palestina ya ha ganado bastante. O sea, Sí. han muerto muchas personas y es lamentable, pero ha ganado el respaldo internacional. El respaldo internacional, y no solo de musulmanes, sino de la población en general. Yo vi una vez una publicación que decía: no se necesita ser musulmán para estar con Palestina, se necesita ser humano. Y esa ha sido una gran victoria de que muchas personas desconocían totalmente que era Palestina y hoy están con Palestina. Yo estuve en un par de actividades ahí, algunas personas se acercaban a nosotros y decían: estamos con Palestina. No eran musulmanes, eran guatemaltecos, y estamos con Palestina, estamos apoyando a Palestina. Esa es una victoria. ¿En qué va a terminar? Estas guerras no van a terminar hasta que el poder hegemónico mundial diga que termine. Eso es así. Por ejemplo, la guerra en Ucrania no va a terminar hasta que Estados Unidos no diga que termine. Sí, esa es la realidad. Y esa es la realidad. Y lo mismo pasa en Israel. Israel tiene la fama de tener el mejor ejército del mundo. Nosotros lo creemos. El ejército de Israel es lo mejor del mundo. La mejor economía, sin embargo, necesitó de la ayuda de Estados Unidos inmediatamente, pues, miles de millones de dólares. Necesitó el domo de hierro que decían que cubría eso, no era suficiente contra ese ataque ridículo que hizo Irán. Y necesitó aviones de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, incluso de Jordania para que lo defendieran. Entonces es un mito realmente el decir que es una superpotencia, porque necesita la asistencia de otros países. Sin la asistencia de esos países se acaba la guerra. De hecho, le han pedido a Estados Unidos que deje de proveerle bombas y armas y que así no tendrían cómo continuar con los bombardeos. Sin embargo, es la doble moral de siempre. Salimos diciendo que no estamos de acuerdo con la guerra y que por favor pedimos recato y que pedimos esto y el otro, y por otro lado le seguimos dando las armas a la persona para que continúe haciendo esto. El libre mercado, otro ejemplo claro, es que no deben existir rechazos, no de trabas, lo que debe haber la libertad absoluta de comerciar cuando les conviene. Cuando no les conviene, ponen aranceles, perjudican a los países, ponen sanciones económicas, y de ahí, por ejemplo, el surgimiento de un orden multipolar, que ahora están los BRICS, que están luchando para poder tener su propia estabilidad y alejarse del dólar, porque el dólar es usado como un arma en contra de las economías de otros países y para obligar a los países a que hagan lo que ellos dicen que tienen que hacer. Porque yo me pregunto algo, cuando hablan en contra, por ejemplo, del hijab de las mujeres y dicen que es una forma de opresión y que no deben ponerse el hijab. Yo me pregunto algo, ¿por qué no dicen lo mismo con las monjas que usan su traje de manera similar? 1, 2, ¿por qué no van y le preguntan a esas mujeres si están siendo oprimidas o es parte de su fe? Y les vedan el derecho. En algunos países tienen prohibido usarlo. Están violando su derecho a la autodeterminación y decir, yo lo quiero usar. Y les impiden que lo usen. Entonces, ¿dónde está realmente la verdad de la moralidad si no apoyamos todas las causas bajo el mismo término? Sí, aquí mismo nosotros tenemos una doble moral y una gran hipocresía de parte de los políticos tradicionales que ahora pues han estado protestando por el voto de Guatemala en Naciones Unidas en favor de Palestina, perdón. De Palestina, sí. Y cuando el gobierno de Otto Pérez Molina también votó Nadie protestó en favor del Estado de Palestina. Y ahora pues
hay muchas protestas. En el caso de los políticos es porque ellos se agarran de la cuerda que está en el momento y que les favorece para ganar popularidad. Sí. Como hubo un descontento de las personas que manejan medios de comunicación, sobre todo la iglesia evangélica, entonces ellos se pegan a esta resolución o, digamos, empiezan a protestar y a decir para ganar popularidad y decir estamos con los buenos. Pero es mucha hipocresía porque esta gente vive de las iglesias y utiliza a las iglesias a veces hasta para lavar los dineros de la corrupción, como lo hacen algunos diputados que se golpean el pecho protestando contra el gobierno por el voto a favor de Palestina. Pero algo más que agregar, estamos finalizando el programa, Darío. Sí, algo que es bien importante y es el conocimiento. Yo siempre invito a las personas y les digo que investiguen realmente, que no se queden con lo que ven en los medios. Incluso no crean mis palabras, vayan y lean e investiguen por sí mismas porque obviamente soy musulmán, pero dice la verdad os hará libres. Pero la verdad la tenemos nosotros que buscar y encontrar. Que no nos digan que no nos digan y que nosotros creamos lo que las personas quieren que tenemos que creer, sino que tengamos la mente abierta y que realmente investiguemos y que reflexionemos y que usemos la razón. Es un insulto a nuestro Creador no utilizar la lógica y la razón. Dios en su grandeza creó un sistema y ese sistema tiene una lógica y nosotros tenemos que entender esa lógica. Nada está... Dios le dio al hombre lo que el hombre necesitaba y nos dio nuestras facultades mentales y para que nosotros podamos entender, investigar, analizar y llegar a una conclusión. Entonces la invitación es para que investiguen, y no solo en cuestiones religiosas o hablando de Palestina, Israel, sino que investiguen de política, que investiguen de filosofía, que investiguen de economía, para que vayamos descubriendo la verdad de las cosas y podamos nosotros contribuir en cierta manera para hacer una sociedad mejor. Sí, bueno, pues muchas gracias a Darío Samayoa, representante de la comunidad musulmana en Guatemala, por su asistencia al programa. A ustedes muchas gracias por su tiempo, por su atención y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.